El día de hoy vamos a estar en el capítulo 4, versículos del 1 al 8, y es un tema interesante, es un tema importante, pero sobre todo es un tema relevante para los tiempos que estamos viviendo. El título del mensaje es Instrucciones acerca de la pureza sexual, ¿verdad? A veces miramos nuestra realidad, nuestro tiempo, y miramos la inmoralidad sexual por todos lados, ¿verdad? En la sociedad, en la televisión, en las películas, en la serie, en las redes sociales. Y pensamos que es algo nuevo, pero la realidad es de que no es así. Entonces, Pablo escribe a esta iglesia elogiándole, ¿verdad? En los primeros versículos les elogia por su pureza, por ser un ejemplo, por su fe, por su amor, por haberse convertido de los ídolos al Dios verdadero. Y ahora va a tomar un tiempo para exhortarles acerca de este tema tan importante. Entonces comenzamos a leer en el versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben de andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu iglesia. Pedimos que cada uno de nosotros pueda escuchar lo que tú quieres decir, Señor, y que podamos aplicarlo a nuestro diario vivir. Te pido, Señor, que más allá de mis limitaciones y mis debilidades, puedas usarme para transmitir tu palabra de una manera fiel, de una manera como tú inspiraste, Señor, y que podamos juntos ser edificados mientras conocemos quién eres tú, Señor, tu carácter, tu santidad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les mencionaba, está haciendo aquí Pablo una transición de lo que ha venido hablando a la iglesia, y va a empezar a partir del capítulo 4 y el capítulo 5 a realizar varias exhortaciones. En el versículo 1 vamos a ver que va a exhortar al estilo de vida que agrada a Dios, del versículo 3 al versículo 8, de la santidad que debe de tener las personas de la iglesia. Después va a hablar, exhortar acerca del amor cristiano. Después, en el versículo 11 y 12, a vivir una vida ordenada. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en las instrucciones que Pablo le da a esta iglesia acerca de la pureza sexual. Ahora, nosotros pudiéramos sorprendernos de que Pablo les quiera enseñar esto a cristianos, a personas que ya se convirtieron. Pero como les mencionaba, en aquel tiempo, como sucede el día de hoy, los cristianos no estamos exentos de la inmoralidad. O sea, estaban ellos sumergidos en una sociedad donde la poligamia, donde la inmoralidad era el diario vivir, donde los divorcios, la prostitución estaba cercano a estos nuevos creyentes. Y entonces Pablo quiere asegurarse de que ellos puedan estar afirmados en la verdad que han recibido, en la nueva posición que tienen, en que ahora son hijos de Dios. De ahí la importancia para ellos y para nosotros de estudiar esta porción. Estos versículos los vamos a ver en 3 títulos, y el primero de ellos es cómo andar y agradar a Dios. Y cuando hablamos de andar es la conducta, ¿verdad? Necesitamos ser conscientes de qué es aquello que agrada a Dios, y sobre todo ser conscientes para llevarlo a nuestro diario vivir. Comienza el versículo 1 diciendo: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús
que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, fíjate la siguiente frase: como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Aquí Pablo está haciendo una exhortación a estos cristianos a no conformarse con lo que ya han logrado. Recordemos que en el capítulo 1 Pablo elogia a esta iglesia, pero aquí él está invitando a esta nueva iglesia a seguirse esforzando. Es muy triste cuando platicamos con algún cristiano, ¿verdad?, que ya tiene años de estar en la fe, que te expresa lo que es su vida cristiana a través de únicamente experiencias muy pasadas. O sea, 10 años, 15 años, hace 15 años yo hacía esto, hace 10 años yo hacía aquello. Y claro, todo eso se acumula y todo eso es importante, pero nuestro Dios sigue haciendo cosas en nuestras vidas. Entonces Pablo no quiere que ellos se conformen o que se queden cómodos con lo que ya ha visto en ellos, el resultado de su fe, de su confianza en Dios, de haber pasado de la idolatría a su conversión. Y por eso dice, les rogamos. Y esta palabra, esta expresión, es una sugerencia humilde y amable entre dos personas iguales. Es decir, él no está ejerciendo una autoridad. Después continúa diciendo, les exhortamos, y esta frase implica el ponerse a un lado de alguien y quererle animar, porque Pablo ha visto las virtudes en esta iglesia. Entonces no es un regaño, sino que es una exhortación, es un quererlos animar a seguir progresando, a seguir creciendo en el Señor. Para nosotros es un desafío vivir la vida espiritual en una sociedad como la que estamos viviendo. Por eso es importante para nosotros ser conscientes ante cualquier decisión que vayamos a tomar, hacernos la pregunta, ¿esto agrada a Dios? La santificación es un proceso que lleva a Dios en nuestras vidas, pero que nosotros necesitamos ser humildes e ir rindiendo nuestra vida a Él. Aunque esta iglesia había recibido el evangelio y había dado esas muestras, Pablo está preocupado de que ellos se puedan estancar. Nosotros no podemos permitir vivir en un estancamiento espiritual. Nosotros necesitamos esa obra de Dios en nuestras vidas todos los días, estar buscando agradarle con nuestra conducta. Y aquí Pablo va a pasar de lo general a lo específico. Pero hablando de esto, fíjese cómo lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. En todas partes la gente habla de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes, y cómo dejaron de adorar ídolos y decidieron servir al Dios verdadero viviente. Lo miramos algunas semanas atrás. Ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Entonces, la vida de los tesalonicenses había experimentado un cambio radical. Ellos habían dado muestras, era un punto de referencia para los cristianos en aquel tiempo. Pero ahora necesitan seguir buscando avanzar en ese agradar. Pablo lo dice en Filipenses 3:12, ¿verdad? Dice, me extiendo al supremo llamamiento, ¿verdad? No me conformo con lo que ya he alcanzado, sino que lo desecho, sigo avanzando. Y esa debe de ser la motivación para cada uno de nosotros como cristianos. El motor debe de ser el querer agradar a Dios en cada decisión. De hecho, en esta misma carta, pero en el capítulo 2, versículo 4, Pablo, defendiendo su ministerio, dice, nuestro propósito es agradar a Dios. En Gálatas 1:10 dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Luego hace una declaración importante para nosotros. Si mi objetivo fuera, dice, agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Ahora, no significa esto que debemos estar buscando problemas con las personas. Lo que esto implica es de que en cualquier decisión que tú y yo vamos a tomar, lo más importante es qué piensa Dios al respecto,
qué es lo que dice Dios en su palabra, cuáles deben de ser mis prioridades, cuáles deben de ser mis motivaciones. Hay veces que dejamos de hacer cosas con el fin de no molestar a alguien. Hay veces que celebramos ciertas cosas por llevar la fiesta en paz con la familia. Pero para nosotros como cristianos es importante seguir creciendo en esa madurez espiritual, buscando agradar a Dios. Hay veces que estamos a punto de tomar una decisión y no sabemos qué hacer. Bueno, lo que tú y yo debemos hacer es lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Ahora, esto es un proceso, por eso es que Juan capítulo 15 habla de la poda, ¿verdad? Y dice que aquel que lleva fruto va a estar experimentando ese podar de Dios, ese proceso de santificación. Entonces, para nosotros es importante que tengamos en cuenta el que necesitamos seguir agradando a Dios y que esa sea nuestra manera de vivir, nuestra conducta, que podamos ir mostrando el carácter de Cristo a través de nuestras vidas. En el versículo 2 es muy importante notar esto, porque dice: pues ustedes saben qué precepto les dimos por la autoridad del Señor. Ahí descubrimos que estos tesalonicenses ya conocían lo que Pablo les estaba diciendo. Pero Pablo quiere recordarles, como quiere recordarnos el día de hoy, porque es frecuente para nosotros que nos desanimemos. Es frecuente para los cristianos a veces desviarse, confundirse, conformarse, acomodarse, cuando lo que deberíamos de hacer es estar recordando las instrucciones de Dios. Recordemos que Timoteo ha regresado con un reporte favorable de la iglesia en Tesalónica. Y parece indicar este contexto, ¿verdad? Que Pablo, cuando estuvo con ellos, tanto vio el desenfreno sexual como el reporte de Timoteo, le llevan a Pablo en la necesidad de recordarles a estos cristianos a buscar agradar a Dios en todas las áreas de su vida. Ahora, esto es en lo general. Esto debe de ser una manera de vivir para nosotros. Si nosotros viviéramos para agradar a Dios, o sea, si nosotros viviéramos haciendo de Dios la prioridad, nos evitaríamos muchos de los problemas que tenemos. Nos evitaríamos muchos de los cansancios, de las cargas que llevamos porque queremos quedar bien con todos. Como dice el dicho, ¿verdad? Cuando tú quieres quedar bien con todos, no quedas bien con nadie. Lo que debemos hacer no es eso. Lo que debemos hacer es buscar agradar a Dios. Ahora, en el versículo 3 vamos a ver la instrucción de ser sexualmente puro. Porque Pablo pasa de lo general ahora a lo específico. Pablo nos está diciendo: ustedes deben de buscar agradar a Dios. Y luego hace la declaración, ¿verdad? Como de hecho ya lo están haciendo. Pero ahora va a decir en qué consiste ese agradar a Dios. Y vamos a entrar a un tema importante. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, dice que se abstengan de inmoralidad sexual. La voluntad de Dios para todo cristiano nacido de nuevo es su santificación. O sea, si tú quieres saber, oye, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, es la santificación. No está muy complicado. Ahora, la santificación implica muchas cosas, pero en este texto en particular está hablando de la vida sexual. Esta palabra santificación es el proceso de separarse del pecado y apartarse para el servicio de Dios. De hecho, en el versículo 13 del capítulo 3 de esta primera carta, Pablo ha estado orando y dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Es decir, la voluntad de Dios es llevar a cabo en nosotros este proceso de santificación. En Romanos 8:28 dice así: sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan a bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, la elección de Dios sobre sus hijos tiene como propósito el que seamos santificados. Cada uno de nosotros trae diferente trasfondo, ¿verdad? Venimos algunos de familias donde ha habido divorcios, ha habido adulterio, ha habido infinidad de cosas, y son patrones de conducta que hemos visto. Es frecuente escuchar, ¿verdad? X persona ya se divorció, sean o no sean cristianos. Es frecuente escuchar también que pastores, ¿verdad?, se separan. Y esto trae un dolor y trae un descrédito hacia la iglesia muy grande. Entonces, es por eso importante para nosotros entender que la voluntad de Dios para su pueblo, para su iglesia, es la santificación. De hecho, antes de entregarle los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, les va a mostrar cuál era el propósito de estos mandamientos. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo está después de Génesis. Y Génesis es el primer libro, así que ahí búscalo en las primeras hojas. Dice, ahora bien, dice, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes de transmitir a los hijos de Israel. Entonces nos damos cuenta que la santidad ha sido siempre el propósito de Dios para su pueblo. De hecho, en Deuteronomio capítulo 26, versículos 18 y 19 dice, Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para lor y fama y gloria, dice, para que seas un pueblo santo a Jehová, como Él ha dicho. Por lo tanto, dice, la santidad es la frontera que separa al pueblo de Dios de las demás naciones. Es decir, Dios sabía que ellos iban a encontrar con personas con diferentes ideas, todos y cada uno de ellos con diferentes ídolos, y quiere asegurarse que antes de entrar a la tierra prometida ellos entiendan que deberían de comportarse de manera diferente. De ahí la importancia para nosotros de tener una vida devocional en casa, iglesia. Mira, si tú duermes 8 horas, bueno, algunos dormimos menos, pero 8 horas, te quedan 16 horas, ¿sí, verdad? Sí. Sí. Por 7 días son 118 horas que tú y yo estamos expuestos a un mundo inmoral, a un mundo sin Dios. Entonces, si nosotros pensamos que con 1 hora el domingo va a ser suficiente para contrarrestar todas las ideas, todos los pensamientos que el mundo ofrece, vamos a estar batallando. Entonces Pablo dice, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Otras versiones dicen de la fornicación. Pero fíjate cómo dice Pablo a la iglesia en Corinto en el capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los defamadores, estafadores heredarán el reino de Dios. Estamos viviendo en una sociedad, ¿verdad?, que dice, Dios te ama como seas. Y no es cierto. O sea, este tipo de conductas no agradan a Dios.
ese tipo de declaraciones de decir que Dios, ¿verdad? Va a perdonar a todos, es el resultado de no conocer el carácter santo de nuestro Dios. Fíjate en el versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes. O sea, Pablo está diciendo, este tipo de personas no van a heredar el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Es decir, la iglesia de Corinto, como la iglesia del día de hoy, estaba conformada con personas que habían practicado pecado, pero que habían sido rescatados por la sangre del Cordero. Dice, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, eso éramos antes, dice Pablo, pero ya no. De hecho, 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un parteaguas entre antes de estar en Cristo y después de estar en Cristo. Entonces, Pablo le está recordando a esta iglesia de Tesalónica, esta es la voluntad de Dios. Ustedes quieren saber cómo agradar a Dios con su conducta. Bueno, vivan en santidad, vivan en santificación, aléjense de las prácticas inmorales sexuales. Es importante para nuestros jóvenes entender esto, porque están viviendo un tiempo muy difícil, donde la inmoralidad está en el teléfono, está en la mayoría de las series, donde quieren transmitir ideas que no son bíblicas, que no son correctas, donde ya hasta, bueno, yo me acuerdo que antes uno miraba las novelas bien a gusto, ¿verdad? Eran las mismas historias, pero uno las miraba bien a gusto. Ahora no puedes ver la televisión, no sabes con qué van a salir, en qué momento va a haber una muestra de inmoralidad sexual. Pablo a la iglesia de los Efesios dice, pero inmoralidad sexual ni siquiera se mencione entre ustedes. O sea, ni siquiera debería de estar en las conversaciones de los cristianos. Y es frecuente, es triste y es lamentable cuando escuchamos de matrimonios que se han separado por haber abierto la puerta a la inmoralidad. De hecho, Pablo mismo en Colosenses dice, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, hemos muerto a la naturaleza pecaminosa. Fíjate cómo dice el versículo 5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. Y remata diciendo, todo eso es idolatría. Cuando una persona dice, bueno, la inmoralidad sexual la voy a seguir practicando porque yo creo que Dios no se fija en eso, ¿verdad? Dios ve mi corazón, Él sabe que no hay ningún problema. Eso es un ídolo, es algo que no se quiere rendir a Dios. Por eso es que Jesús dice, ¿verdad? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y de esto nos damos cuenta que este tipo de pecado surge en el corazón de la persona, surge como un pensamiento, surge como una idea, ¿verdad? Donde nadie va a salir dañado, nadie se tiene que enterar. Entonces, por eso es que Pablo dice, absténganse, no tengan nada que ver con ello. Y tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, cómo interactuamos con personas del otro sexo. Tenemos que tener siempre un respeto, tenemos que tener siempre candados. Jóvenes tienen que cuidarse, porque es frecuente para ustedes escuchar de otros compañeros que ya experimentaron lo que estaba guardado para el matrimonio. Por cierto, el sexo en sí no es pecado. Dios lo diseñó, Dios lo creó, pero Dios lo creó para que fuera disfrutado en el marco del matrimonio. Pero la sociedad lo utiliza, ¿verdad?, como una manera de ser feliz. Y es lamentable y es triste. Ahora, a pesar de ser cristianos, cada uno de nosotros, como les digo,
trae pecados que fueron hábitos en nosotros. Y es importante estarnos recordando el alejarnos de ellos. Fíjate cómo lo dice Pedro en su primera carta, versículo 15. Dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Es decir, el que tú y yo podamos estar en ese proceso de santificación me permite tener una mejor relación con Dios. Es conforme yo voy conociendo a Dios que la santidad se va produciendo en mí. Dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ahora, ¿cómo podemos llevar a cabo este proceso de santidad? Versículo 4 dice, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Aquí implica que el creyente debe de controlar el cuerpo. Sé que algunas versiones dice que cada uno de ustedes debe poseer su esposa o algo así, pero bueno, la mayoría de comentaristas aseguran que la mejor traducción es su propio vaso, hablando de su propio cuerpo, debido al contexto que aquí está. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, tesalonicenses, necesitan seguir abundando en agradar a Dios en su diario caminar. ¿Quieren saber cómo es? Es en santidad. Absténganse de la inmoralidad sexual. ¿Cómo lo puedes hacer? Ok, aprende a controlar tu cuerpo. Romanos 13:14 dice, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Es decir, el vestirnos del Señor Jesucristo es tener una relación con Él, es estar en comunión con Él, es estar leyendo la palabra, es estar teniendo ese tiempo de oración. El poder vivir en santidad no es cuestión humana, vaya. No es cuestión de que digas, sí, le voy a echar ganas, ya no voy a hacer esto. No, lo que implica es nuestra dependencia en que Dios nos ayude a poder vivir en santidad. Es el carácter de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras motivaciones, en nuestra manera de pensar, lo que nos va a poder ayudar a identificar cuáles son esas prácticas que no son agradables a Dios. Otra vez, y por eso es importante tener el contexto, Pablo no está diciendo que esto va a ser agradable para nosotros, para la carne, porque la carne va a querer el pecado. Lo que estamos buscando nosotros es ser agradables a Dios. Entonces, si tú y yo estamos buscando eso, necesitamos ejercer ese dominio propio. Es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. El dominio propio, el poder soportar las tentaciones. De hecho, Romanos 12:1 dice, les ruego por las misericordias de Dios. Y aquí está diciendo por las misericordias de Dios, porque en los primeros 11 versículos Pablo ha estado describiendo la condición caída del ser humano y cómo a través de Cristo es que ellos pueden tener vida eterna. Entonces, por eso este conector que dice, por tanto, es decir, debido a lo que Dios ha hecho a través de Cristo, y otra vez la expresión, les ruego por las misericordias de Dios, es decir, cuando uno entiende lo misericordioso que ha sido Dios con nosotros, el resultado debería de ser que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Ahora que estamos leyendo Levítico, ¿verdad? Vemos todo el sistema de sacrificios y todo lo que se tenía que hacer. Bueno, dice Pablo, si tú verdaderamente valoras lo bueno que ha sido Dios contigo, el resultado es que rindas totalmente la voluntad de tu vida a Él. Y volvemos al versículo 1. ¿Por qué? Porque estamos queriendo agradar a Dios con nuestra conducta.
Si vamos con compañeros del trabajo o gente que no conoce a Dios y le decimos que queremos ser fiel a nuestra esposa o a nuestro esposo, si vamos o si van nuestros jóvenes con los compañeros de la escuela y les dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a guardar hasta que no me case, para ellos es locura, para ellos es incomprensible, porque no han logrado entender las misericordias de Dios. Pero tú y yo, que hemos pasado de muerte a vida, que entendemos, ¿verdad?, que tenemos un reino inconmovible, deberíamos de ofrecer nuestro cuerpo. Dice el versículo 2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Este adapten en el idioma original es como el molde que hace fuerza de afuera hacia adentro. La sociedad, el mundo quiere amoldar a todas las personas. Quieren hacer parecer que la inmoralidad sexual es normal, está bien. Aplauden ese tipo de conductas. Dice, sino transfórmense. Esta palabra transformarse es algo que sucede de adentro hacia afuera. Y es algo que solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, produce en nosotros. Entonces Pablo está diciendo, no permitan que la presión externa les diga cómo conducirse. Dios, a través de su Espíritu Santo, los va a ir renovando en su manera de pensar. Lo dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. De hecho, en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice algo similar Pablo a la iglesia de los Corintios, que bueno, precisamente se distinguía, ¿verdad?, por lo inmoral. Dice, por tanto, amados, dice, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, este temor de Dios no es, ay, qué miedo que venga Dios, sino es un respeto hacia Dios, es una plena conciencia de que Dios ve todo lo que hacemos y por qué lo hacemos. Es ese respeto hacia Él. Y hablando de la sexualidad, cada uno de nosotros debe de ser consciente. Y a veces, por eso es que a veces estos temas incomodan. Porque la carne nos empieza a incomodar. La carne se empieza a sentir, vámonos, no hagas caso. Eso era antes. Eso no aplica para ti. Pero sí aplica para nosotros. Sí es importante para nosotros. Y es importante entender, iglesia, que esta santidad no es, otra vez, nuestra fuerza de voluntad. Es nuestra total dependencia en Dios. Es el poder reconocer cuánto necesitamos a Dios. Por eso es que el mundo que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, va de mal en peor, haciendo o queriendo hacer de la inmoralidad sexual una práctica común. Pablo a los Gálatas les dice, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. En el versículo 5 dice, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces de aquí entendemos que el creyente no debe de actuar como el incrédulo. Es decir, la inmoralidad sexual, en este caso dice pasión, que son deseos incontrolables, sentimientos absorbentes, impulsos intensos. Eso es característica de la gente que no conoce a Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Pero el creyente es diferente. Entonces nosotros no debemos actuar como si no fuéramos cristianos. Y por eso al principio te mencionaba que es muy triste escuchar un caso de adulterio entre cristianos.
porque cae descrédito sobre la iglesia. Pero desafortunadamente el no prevenir, el no ser conscientes de lo que Dios dice, lleva a personas cristianas a fallar en esta área, ¿verdad? El llevar tiempo sin leer la palabra, sin estar en comunión con Dios, hace que esa debilidad espiritual se manifieste a través de una falta como esa. Pero nosotros como creyentes, vuelvo lo mismo, no debería de ser nuestra característica. Gálatas 5:24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, han entregado eso. Ya no debe de ser característico. ¿Qué debe de ser de característico de un cristiano? La santidad. Es una marca distintiva de un cristiano, ¿verdad? Que antes hacía ciertas prácticas cuando no conocían a Dios, pero al entender a Dios, el carácter de Dios, cuando uno se expone a la palabra, uno va permitiendo que Dios le muestre esas áreas que necesitan ser cambiadas. Y por eso es que te decía que si nuestra vida espiritual depende de una hora el domingo contra 118 horas que el mundo te está queriendo influenciar, pues no vamos a ganar. De hecho, 1 Corintios 6:18, Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. Entonces, un cristiano no debe de vivir en la inmoralidad sexual porque conoce a Dios. Eso es normal entre la gente que no conoce a Dios. Y si tú y yo conocemos personas que no conocen a Dios, saben, ¿verdad?, que adulteró, que falló, que se separaron. Es muy triste, es muy lamentable, pero es común. ¿Por qué? Porque no hay un temor a Dios, no hay un respeto hacia Dios, no hay un entendimiento de qué es el matrimonio, que es una unión de un hombre y una mujer para siempre, donde Dios es el centro. Versículo 6 dice, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Entonces el creyente no debe de aprovecharse de su prójimo. Estuve viendo una serie de un líder de una secta que está detenido en Estados Unidos. Innumerable número de abusos que cometió, tomando ventaja de la influencia que tenía sobre estas personas. Y aquí lo que Pablo dice es que nadie debe de tomar ventaja de otra persona en esta área, sea hombre o sea mujer. Con frecuencia escuchamos, ¿verdad?, entre jóvenes sobre todo, que dicen, si me amaras, estuvieras conmigo o tuviéramos intimidad. Y es todo lo contrario. Si te amara, te respetara y te esperara al tiempo de estar casados. Entonces a nuestros jóvenes les hablo, tengan mucho cuidado en este sentido, porque Dios, una vez más les recuerdo, no nos ha llamado inmundicia, sino a santificación. Entonces ningún creyente debe de aprovecharse de otro en este sentido. Tengamos mucho cuidado cómo interactuamos. Tengamos mucho cuidado cómo interactuamos con personas fuera de la iglesia también. Porque este error es el que provoca adulterios, es el que provoca prácticas aún entre los creyentes que, otra vez, volviendo al versículo 1, no agradan a Dios. Ahora, ¿cuál es la razón o las razones de esta instrucción? O sea, ¿por qué Pablo dice al principio, iglesia de Tesalónica, van bien, conocen las instrucciones? La voluntad de Dios es santificación, el abstenerse de los pecados sexuales, el no tomar ventaja, ¿verdad?, de los hermanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué deberíamos nosotros de vivir en santidad? Versículo 6 dice, porque el Señor
es el vengador de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? Bueno, de las prácticas de inmoralidad sexual. Como antes también les dijimos y les advertimos solemnemente. No pensemos que Dios no ve las prácticas inmorales de las personas. Dios va a corregir esas conductas que están fuera de la voluntad de Dios. Fíjate cómo lo dice Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, Dios tiene en cuenta esas prácticas inmorales, aunque a veces podamos pensar de que, bueno, nadie se va a enterar o nadie sabe, o mi caso es diferente a todos los demás, ¿verdad? Un acto de pecado sigue siendo un acto de pecado ayer, hoy y por siempre. Entonces Dios trae consecuencias sobre eso. Puede traer enfermedades, puede traer problemas, puede traer la pérdida de confianza en un matrimonio, en una relación. Fíjate cómo dice en Romanos 1:24. Romanos 1:24 dice, Dios, dice, los abandonó para que hicieran las cosas vergonzosas que deseaban hacer en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Versículo 26 dice, por esta razón Dios los abandonó a pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Se parece a nuestra sociedad? Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de perversiones, pecado, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Entonces, Dios está juzgando a nuestra sociedad con las conductas inmorales que vemos el día de hoy, que parecen ser tan comunes, pero que volvemos a lo mismo, no agradan a Dios. De hecho, David, el hombre conforme al corazón de Dios, se recordarán cuando adulteró con esta Betsabé y a través Dios de un profeta llamado Natán y a través de una parábola, ¿verdad? Le expresa el juicio de Dios. Y todavía le dice, ¿verdad? Porque menospreciaste la palabra de Dios. Y vino una consecuencia debido a ese acto. Hebreos 12:5 dice, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe como hijo. Versículo 7, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. Le hace una pregunta. ¿Qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Entonces, la primera razón que tú y yo necesitamos vivir en santidad, en pureza sexual, es porque Dios juzga ese tipo de acciones. Va a haber consecuencias. Número 2, el versículo 7 en el capítulo 4 dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Es decir,
Debemos de vivir en santidad porque es el llamado que Dios nos ha dado. Es la razón por la cual Dios nos sacó de muerte a vida. De hecho, Pedro dice, ¿verdad? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el llamado de Dios a nosotros no es para seguir pecando. El llamado de Dios para nosotros es vivir en santidad. Por eso es que en Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, Dios preparó cosas para que tú y yo experimentáramos al estar en Cristo. Y te aseguro que esas obras que Dios preparó de antemano no es vivir en la inmoralidad sexual, todo lo contrario. Ahora, esto no es algo restrictivo. O sea, no es que Dios no quiere que disfrutemos la vida como algunas personas lo llegan a ver. Es al contrario. Es que Dios sabe cómo de verdad, verdaderamente podemos experimentar de lo que Él ha diseñado. Y es dentro del contexto del matrimonio. Versículo 8 dice, por tanto, dice, el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino al Dios que les dio su Espíritu Santo. Y con esto nos damos cuenta que otra razón por la cual debemos de vivir en santidad es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Es decir, nos ha dado lo que necesitamos para poder vivir en esa santidad. No estamos solos en esta situación. No es como que Dios diga, bueno, tienes que vivir en santidad, pero pues a ver cómo le haces. No, Él nos da lo que tú y yo necesitamos, que es su Espíritu Santo, que fortalece, que nos da confianza para poder, aún en medio de una sociedad alejada de Dios, vivir de esta manera. Ahora, quizá algunos de nosotros en esta mañana podamos haber sentido mucha incomodidad, de haber sentido, híjole, ni para qué vine, ¿verdad? Me está tirando pedradas el pastor. Y por un lado me da gusto que Dios te haya hablado, pero yo no deseo que nos vayamos con ese sentimiento, sino que podamos entender esto. En la cruz hay perdón. O sea, cuando tú y yo nos arrepentimos, hay el perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Y gracias a ese perdón, dice la Biblia, que tú y yo nos podemos acercar confiados de que Él es fiel y justo, no únicamente para perdonarnos, sino para limpiarnos de nuestra maldad. Obviamente no voy a decir que diga cada quien la parte que le toca, pero sí quiero que nos tomemos unos instantes y reflexionemos acerca de cuál es nuestra conducta en esta área. Quizá algunos podemos reconocer en esta mañana, ¿verdad?, que hemos sido permisivos con ciertas cosas, con ciertas prácticas, que al escuchar la palabra el día de hoy podemos reconocer que no agradan a Dios. Y la idea no es que te vayas pues condenado, pero tampoco la idea es que tú te vayas pensando, bueno, no pasa nada. No, la idea es que nos podamos poner a cuentas con Dios y que si tú naciste ya de nuevo, tú tengas la plena seguridad que al arrepentirte Dios va a ayudarte a seguir adelante. Pero también que si no estamos seguros de haber nacido de nuevo, que nos aseguremos de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y que podamos entender que una vida en santidad no es producida por las ganas que tenemos o por lo que nosotros queremos hacer, sino por un Dios santo. La iglesia de Tesalónica fue llamada una iglesia ejemplar porque buscaba agradar a Dios. Y cada uno de nosotros necesita tener esa motivación, ese deseo constante. Y es algo que solamente Dios puede producir en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana
por lo bueno, Señor, que tú eres. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, tu misericordia se sigue extendiendo en nuestras vidas. Padre, esta mañana yo quiero pedirte por cada uno de nosotros que estamos aquí. Porque tu palabra, Señor, es como una espada de dos filos que corta hasta lo más profundo de nuestro ser, descubriendo y revelando aún nuestras motivaciones más profundas. Señor, este pecado de la inmoralidad sexual está en todas partes, es tan latente, Señor, que muchas veces, a pesar de ser hijos tuyos, nos vemos envueltos, nos vemos tentados en ellos. Así que te pido en esta mañana, Señor, que si alguno de nosotros está batallando en esa área, pueda acercarse a tu trono de gracia y pedirte perdón, Señor. Que pueda primeramente reconocer que está fallando y que no únicamente está fallando solo, Señor, sino que está llevando a alguien más a fallar. Pero que encuentren también en ti, Señor, el consuelo que necesitan. Te pido por nuestros jóvenes, Dios, para que tengan esa disposición que tuvo Daniel de guardar su corazón para no corromperse. Muchas veces nosotros no podemos estar con nuestros jóvenes, Dios, cuando son tentados, pero tú sí. Así que te pedimos que tú los guardes, los protejas y que sean, Señor, el instrumento que tú uses para hablar a una ciudad que tanto te necesita. Te pido por los matrimonios que estamos aquí, Señor, para que tú nos muestres si estamos abriendo puertas, si estamos cometiendo algún error, para que de esa manera podamos ponernos a cuentas contigo, Señor. Y que a través de un matrimonio que a ti te agrade, podamos hablarle a las personas que no te conocen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.